Ariadna, pues fíjate que fue un éxito nuestro podcast anterior, donde estuvimos platicando de endometriosis y llegaron muchas preguntas. Entonces decidimos hacer esta segunda parte para resolver algunas preguntas. Así que ahí te va. ¿A qué edad inicia la endometriosis? Nos pregunta Erika. Ok, normalmente la endometriosis es más fácil de diagnosticarse durante la edad fértil, ¿vale? Puede ser hay pacientes que desde los 25 años hasta los 40 años es donde más se llega a diagnosticar la endometriosis, pero bueno, se sabe que estos síntomas de endometriosis llegan a dar lata desde la menarca, que es básicamente la primera menstruación. Y como platicamos en el podcast anterior, hay pacientes, niñas, que tienen endometriosis aún cuando todavía no ha llegado la menstruación. Aún cuando no ha llegado la menstruación y además cuando aún todavía no tienes relaciones sexuales, porque además eso fue otra pregunta que nos llegó muy repetidamente. ¿Qué pasa con las relaciones sexuales y la endometriosis? ¿Mejora? ¿Realmente se cura? Hay rumorcillos de que cuando uno empieza a tener relaciones sexuales la endometriosis mejora o empeora, o qué pasa con las relaciones sexuales y la endometriosis. Por supuesto, deben de tener claro todos y todas que en este podcast vamos a abrirnos para que tengan toda la confianza de hacer todas las preguntas, las vamos a responder y las que no, las vamos a averiguar. Es una pregunta bastante interesante porque yo creo que es uno de los mitos más grandes que existe respecto a la endometriosis. Desde los tiempos, yo creo que de mi madre, incluso ella me lo ha dicho, que en sus tiempos siempre se decían que si tenías mucho dolor durante la menstruación, pues el remedio era casarte, ¿no? O en todo caso tener relaciones sexuales para que se quitara. Pero desafortunadamente esto es totalmente un mito. Muchas pacientes, como comentábamos, ya con hijos, ya casadas, tienen todavía muchísimo dolor. Entonces, no, definitivamente la endometriosis no va a mejorar por el hecho de empezar a tener relaciones sexuales. Ok, para nuestras Imenubis seguidoras, ¿la endometriosis se cura, Ari? Realmente no tiene cura, esa es una de las desventajas de la endometriosis, pero tiene un tratamiento bastante efectivo. También va a depender de cada paciente el tratamiento. Hay pacientes que sí van a requerir un tratamiento quirúrgico, es decir, una cirugía. Definitivamente de cajón se debe de llevar nutrición. También para el manejo de esta enfermedad se puede llevar terapia física y rehabilitación para el dolor pélvico, que es muy característico de esta enfermedad. En algunos pacientes que tengan adherencias o problemas que esta endometriosis esté afectando la vejiga o el colon o o alguna parte del intestino, también se tendría que derivar con un coloproctólogo para que den seguimiento a esto. Se lleva psicología, medicina del dolor también. Digo, al final, como muchas enfermedades requieren un tratamiento multidisciplinario. Que la idea también, principalmente de esta endometriosis, es mejorar la calidad de vida, que desafortunadamente en estos pacientes merma mucho. Y que sí disminuye también muchas veces los signos o los síntomas, los signos y los síntomas cuando tú dices, cuando uno empieza a pasar la vida fértil, ¿no? Pero también no nos vamos a esperar hasta el climaterio, hasta que ya no hay vida fértil para atender la endometriosis, ¿no, Ari? Exactamente, y desafortunadamente la endometriosis tiene un tiempo de diagnóstico de 6 a 7 años. Entonces, a veces no es que las pacientes no se quisieran checar ni nada, sino que se les dieron malos diagnósticos o tardíos y desafortunadamente a veces la enfermedad progresa un poquito más, ¿no? Entonces, la idea es tratar de detectarla lo más pronto posible para empezar a tratarla, porque sí, desafortunadamente yo creo que una de las cuestiones más importantes de esto es la calidad de vida, que las pacientes llegan ya con mucho dolor, con mucha frustración de que han ido con muchos médicos y nadie les da una solución a su problema. Muy bien. Oye, nos pregunta Susi. Susi es una Imenubi seguidora que ya ha estado en varias grabaciones con nosotros, en varias sesiones, y ella nos pregunta que si baja de peso mejora la endometriosis, mejoran las cuestiones menstruales, el dolor, los cólicos y todo esto, si baja de peso. Mucho, o sea, definitivamente si hay un sobrepeso u obesidad o un exceso de grasa corporal, hay que tratarla por el tema de la inflamación y por el tema de la progresión de la enfermedad y de los síntomas. Entonces, sí, el bajar de peso, el bajar específicamente grasa corporal, sí puede mejorar muchísimo los síntomas de endometriosis. Sin embargo, a veces la enfermedad puede ser tan compleja que me han llegado pacientes con peso bajo que aún así tienen problemas de endometriosis. Entonces, no es una regla, pero sí es algo que hay que tratar si se detecta que hay un sobrepeso o una obesidad en una paciente.
Y estas pacientes, por ejemplo, estaríamos pensando en más bien que hay una carga hereditaria, ¿no, Ari? Que esta es otra de las preguntas, que si es de carga, si tiene una carga genética importante la endometriosis. Y sí tiene mucho que ver, o sea, si tu mamá, si tu abuela llegó a tener algún problema ginecológico, de que escucharas que tuviera miomas, que tuviera igual este mismo dolor, todos esos mismos malestares, aunque a lo mejor en su momento o a ella no la hayan diagnosticado, porque realmente esto es algo muy nuevo, hay que poner foco rojo en eso. O sea, si tu mamá, tu abuela, ahora sí que parientes de la línea directa tuvieron algún problema de este tipo, pues sí hay que poner foco rojo en una misma, porque sí puede tener una parte genética. Y hay que escuchar el podcast anterior donde Ari nos dijo todos los signos y todos los síntomas, porque a lo mejor nuestras mamás, nuestras abuelas vivieron con endometriosis y jamás se enteraron, ¿no? Jamás tuvieron esa atención y a lo mejor sí, pero sí podemos preguntar si tenían estos síntomas, dolor, eh, antes, después, o en la menstruación, dolor al tener relaciones sexuales, o sea, todos estos síntomas que nos dijo Ari en el podcast anterior, búsquenlo para que lo escuchen y hay que indagar, si no lo sabemos de manera directa, pues buscarle preguntándole a las mamás, porque a veces ya pasa el tiempo, bajan las hormonas, llega el climaterio, se mejora toda la endometriosis y pues en realidad nunca se diagnosticaron. Ari, hay otra pregunta que también se repitió mucho. Y tiene que ver con los anticonceptivos. Los anticonceptivos están indicados, cuál, sí, no. Muchas quieren, muchas no quieren porque suben de peso. ¿Qué opinas de esto? Mira, yo creo que parte uno de los tratamientos de la endometriosis sí es, ahora sí que el uso de anticonceptivos para tratar el dolor, todos los síntomas y sobre todo la progresión de la enfermedad, aunque se encuentren en etapas como muy tempranas o no tan severas, sí se indican los anticonceptivos, pero aquí ya hay que definitivamente ir con un ginecólogo experto en esta parte. Ya no tiene tanto que ver con lo nutricional, pero también es importante ir con un especialista para que sepa decirnos de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestros síntomas, ya una vez bien diagnosticadas, nos sepa decir qué anticonceptivo es el mejor. Algunas requieren pastillas, para algunos otros pacientes lo mejor es un parche anticonceptivo, un anillo vaginal, por ejemplo, que es otro método anticonceptivo. Hay algunas pacientes que son candidatas a utilizar un Mirena, pero ya es totalmente una vez que que la paciente haya sido revisada y diagnosticada por un médico especialista en esta parte. Y sobre todo también yo creo que tiene que ver el presupuesto y tiene que ver también la personalidad, ¿no? O sea, creo que yo jamás hubiera sido candidata para tomar pastillas, Ari. O sea, no, hubiera acabado, creo que me hubiera acabado la caja entre que ya me la tomé, no me la tomé, mejor me la tomo, o ya se me pasó, mejor me tomo dos. O sea, creo que yo hubiera sido pésima para usar pastillas. Creo que yo, por supuesto, yo hubiera optado por otro método, pero hay que acercarnos con los ginecólogos. Hay cuestiones que nosotros les podemos ayudar como nutrición clínica. Sin embargo, hay cosas en las que nosotros podemos orientarlas, pero hay que acercarnos con los expertos y con los expertos para control dental definitivamente con su ginecólogo de confianza. Y si no tienen acá, les recomendamos de nuestra red que tenemos, pero sí. Y por último, Ari, otra pregunta. ¿La fibra, mejora la fibra la endometriosis? ¿No mejora la endometriosis? ¿Debemos o no debemos? Bueno, yo creo que la fibra, y creo que cualquier nutriólogo vamos a acordar lo mismo, es que la fibra en cualquier condición es benéfica, ¿no? O sea, la fibra siempre es algo que siempre estamos escuchando que hay que consumir, y sí, la verdad es que no contradigo esto, la fibra es una maravilla, ayuda para muchísimas cosas y evidentemente es parte de una alimentación saludable. Sin embargo, en endometriosis, si la paciente va a hacer una dieta FODMAP o es una paciente que está muy distendida, que tiene mucho ahí batallando con la parte digestiva, bueno, hay que tener cuidado con la fibra. O sea, sí la vamos a mandar, pero también hay que ver qué tipos de fibra para que no se inflame más la paciente de lo que ya está. Entonces, sí, la fibra va a ser buena en cualquier circunstancia, pero si es una paciente que trae esta parte de malestares digestivos, hay que cuidarla muchísimo y ver qué tipo de fibra la va a inflamar y cuál no. Y quizá resolver primero la parte digestiva con una dieta justo baja en fibra, con cosas como más blanditas, con una dieta blanda, y ya después, ya que esté controlado eso, pues entonces ya apuntarle un poquito a todo el tema de la endometriosis como tal.
Ari, muchísimas gracias. Esperamos haber resuelto la mayoría de las preguntas que nos llegaron. De todos modos, síganos mandando sus preguntas. Si salen más preguntas, vamos a hacer parte 3 endometriosis y las que sean necesarias. Y hasta la siguiente. Y gracias, Ari. Gracias, Lucy. Gracias por tu invitación. Gracias a todo el equipo de Menubi. Siempre es un gusto estar con ustedes. Espero haber resuelto todas sus dudas. Sí, gracias. Bye, bye. Hasta luego.